Hoy analizaremos una de las mayores crisis económicas recientes, las tarifas de importación impuestas por Donald Trump y su impacto en la industria automotriz entre México y Estados Unidos. Este conflicto comercial ha afectado las relaciones bilaterales, encarecido los vehículos y generado incertidumbre en los mercados. México busca convertir esta crisis en una oportunidad fortaleciendo lazos con China, Europa y Sudamérica, lo que podría anular la estrategia de Trump. ¿Cómo comenzó la crisis? Durante su administración, Trump impulsó políticas proteccionistas para reducir el déficit comercial y fomentar el empleo local. En este contexto, impuso aranceles de hasta el 25% a automóviles y piezas importadas desde México, buscando trasladar la producción a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida afectó la cadena de suministro. México respondió restringiendo exportaciones, lo que provocó escasez de insumos. Ford, General Motors y otras empresas debieron frenar operaciones por falta de piezas, paralizando fábricas y afectando la producción. Impacto en la industria automotriz. El sistema justo a tiempo, que minimiza almacenamiento de piezas, colapsó. General Motors perdió hasta 50,000 unidades en el primer trimestre de 2025, con efectos en 1. Aumento de precios. Los autos nuevos subieron un 15%, afectando a consumidores y sectores dependientes del transporte. 2. Inestabilidad financiera. Las acciones de las automotrices cayeron, generando incertidumbre. La respuesta de México. Ante la crisis, México ha diversificado su comercio. Ha reforzado acuerdos con China y la UE, y Sudamérica ha mostrado interés en expandir relaciones comerciales. Aunque reemplazar el mercado estadounidense tomará tiempo, esta estrategia podría fortalecer la economía mexicana a largo plazo. ¿Qué sigue? Si el conflicto se prolonga, la industria automotriz podría transformarse radicalmente. Estados Unidos enfrentará costos más altos si relocaliza su producción o busca nuevos proveedores en países como India y Vietnam. A nivel global, también se han dado cambios estratégicos. Australia, tradicional aliado de Estados Unidos, ha priorizado sus exportaciones hacia China tras desacuerdos comerciales con Washington. El comercio internacional está evolucionando, y las decisiones actuales definirán el futuro económico de la región. Los trabajadores de los estados industriales, desde Michigan hasta Pensilvania, están en riesgo de perder sus empleos por la falta de materias primas. El gobierno de Estados Unidos está buscando nuevas fuentes de importación para revertir la situación, pero las opciones son limitadas. En este escenario, China se perfila como la gran beneficiada. El cambio de Australia hacia un nuevo mercado de exportación de minerales es una victoria para Pekín. China es el mayor productor mundial de acero y el principal importador de mineral de hierro. En 2024, adquirió más de 1,000 millones de toneladas de este material, en su mayoría provenientes de Australia. El carbón también juega un papel clave en las necesidades energéticas de China. La acción de Australia fortalece la posición de China. Sin embargo, este suceso podría desatar un nuevo conflicto comercial. Estados Unidos podría imponer restricciones más severas a China y buscar represalias contra Australia por su cambio de rumbo. Australia ha sido un equilibrio entre las dos superpotencias. Si estrecha sus lazos con China, sus relaciones con otros aliados estratégicos podrían deteriorarse. ¿Podría este conflicto comercial escalar a una disputa con implicaciones políticas y militares? Aún no lo sabemos. Pero lo cierto es que 2025 será recordado como un punto de inflexión en la economía global. También hay que prestar atención a las tensiones entre Canadá y Estados Unidos. Durante muchos años, Canadá ha sido el proveedor energético más confiable de Estados Unidos, su mayor socio comercial y un pilar clave en Norteamérica. Pero la relación se está transformando rápidamente. Los aranceles impuestos por Estados Unidos han alterado la dinámica entre ambos países. Canadá no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido con una medida inesperada: cortar el suministro de electricidad si es necesario. Nadie en Norteamérica está acostumbrado a restricciones energéticas tan drásticas. Escuchen, el gobernador de la provincia canadiense de Ontario ha amenazado con interrumpir las exportaciones de electricidad hacia Estados Unidos. En cuanto a los minerales esenciales y la electricidad que Canadá provee a Estados Unidos, hace un mes el gobierno estadounidense suspendió los aranceles del 25% a Canadá y México. Desde el inicio, Canadá ha advertido que estas tarifas afectan a los ciudadanos y empresas estadounidenses.
¿Está esta disputa llevando a antiguos aliados al borde de una guerra comercial? ¿Está Canadá realmente dispuesto a cortar el suministro eléctrico en respuesta a los aranceles? Estos dos países, que antes eran inquebrantables aliados, ahora están tomando medidas de presión mutuas. Si Canadá decide cortar el flujo de energía, los estados vecinos podrían quedarse a oscuras. Este conflicto ha generado titulares en la prensa de ambos países. Algunos creen que es solo una advertencia, pero otros temen que la amenaza se haga realidad. El 3 de marzo de 2025, un portavoz del gobierno estadounidense declaró a la prensa: Canadá es un socio estratégico y un aliado histórico. Los aranceles fueron impuestos por razones de seguridad nacional y comercio justo. El presidente estadounidense se dirigirá al Congreso el 4 de marzo para reafirmar su postura sobre la guerra comercial. Sin embargo, algunos asesores han advertido que un mayor deterioro de las relaciones con Canadá podría tener graves consecuencias, incluidas interrupciones en el suministro eléctrico en la región del Medio Oeste. A pesar de esto, la administración estadounidense mantiene su postura firme, argumentando que las tarifas son necesarias para proteger los intereses nacionales. Pero, ¿es viable que Canadá implemente una restricción tan severa? Expertos energéticos explican que la infraestructura eléctrica entre Canadá y Estados Unidos está completamente integrada. No es tan fácil como apagar un interruptor. Sin embargo, Canadá podría aplicar restricciones parciales, como reducciones en la capacidad de transmisión. Canadá vende miles de millones de dólares en electricidad a Estados Unidos anualmente. Si se produce un apagón, tanto la industria estadounidense como la economía canadiense sufrirán. Algunos analistas ven esto como una estrategia diplomática para presionar a Estados Unidos a levantar los aranceles. El primer ministro canadiense ha dejado claro que su país no aceptará medidas comerciales injustas. Además de la electricidad, Canadá podría restringir la exportación de recursos clave como níquel y acero, lo que afectaría la producción manufacturera en Estados Unidos. A pesar de los riesgos, Canadá parece estar dispuesto a asumir pérdidas económicas si esto le permite defender su soberanía comercial. Este es solo un capítulo más en una creciente crisis comercial en Norteamérica. México también ha sido afectado por los aranceles y podría tomar medidas similares en sectores como la agricultura y la industria automotriz. El futuro de estas relaciones económicas sigue siendo incierto. La cuestión es si estas tensiones se resolverán mediante el diálogo o si se intensificarán hasta un punto de no retorno. Sí, han escuchado bien. Australia, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, ha anunciado su salida de Washington, prácticamente diciendo: hemos encontrado otro socio. ¿Qué ha llevado a esta decisión? ¿Qué hay detrás de las agresivas políticas comerciales del gobierno estadounidense? Cuando el presidente de Estados Unidos asumió su segundo mandato en 2025, puso en marcha su lema de Primero nuestra nación. Estas medidas tenían como objetivo fortalecer la industria local, pero las cosas no salieron como se esperaba. El gobierno intentó reactivar la minería nacional imponiendo fuertes impuestos a los recursos australianos. Sin embargo, la producción minera local no pudo igualar la enorme capacidad de Australia. Esta decisión ha sido desastrosa para la industria nacional. Las minas están reduciendo su producción debido a la falta de mineral de hierro. La industria automotriz enfrenta un aumento de costos debido a la escasez de carbón y acero. Los trabajadores de los estados industriales, desde Michigan hasta Pensilvania, están en riesgo de perder sus empleos por la falta de materias primas. El gobierno de Estados Unidos está buscando nuevas fuentes de importación para revertir la situación, pero las opciones son limitadas. En este escenario, China se perfila como la gran beneficiada. El cambio de Australia hacia un nuevo mercado de exportación de minerales es una victoria para Pekín. China es el mayor productor mundial de acero y el principal importador de mineral de hierro. En 2024, adquirió más de 1,000 millones de toneladas de este material, en su mayoría provenientes de Australia. El carbón también juega un papel clave en las necesidades energéticas de China. La acción de Australia fortalece la posición de China. Sin embargo, este suceso podría desatar un nuevo conflicto comercial. Estados Unidos podría imponer restricciones más severas a China y buscar represalias contra Australia por su cambio de rumbo. Australia ha sido un equilibrio entre las dos superpotencias. Si estrecha sus lazos con China, sus relaciones con otros aliados estratégicos podrían deteriorarse.
¿Podría este conflicto comercial escalar a una disputa con implicaciones políticas y militares? Aún no lo sabemos. Pero lo cierto es que 2025 será recordado como un punto de inflexión en la economía global. También hay que prestar atención a las tensiones entre Canadá y Estados Unidos. Durante muchos años, Canadá ha sido el proveedor energético más confiable de Estados Unidos, su mayor socio comercial y un pilar clave en Norteamérica. Pero la relación se está transformando rápidamente. Los aranceles impuestos por Estados Unidos han alterado la dinámica entre ambos países. Canadá no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido con una medida inesperada: cortar el suministro de electricidad si es necesario. Nadie en Norteamérica está acostumbrado a restricciones energéticas tan drásticas. Escuchen, el gobernador de la provincia canadiense de Ontario ha amenazado con interrumpir las exportaciones de electricidad hacia Estados Unidos. En cuanto a los minerales esenciales y la electricidad que Canadá provee a Estados Unidos, hace un mes el gobierno estadounidense suspendió los aranceles del 25% a Canadá y México. Desde el inicio, Canadá ha advertido que estas tarifas afectan a los ciudadanos y empresas estadounidenses. ¿Está esta disputa llevando a antiguos aliados al borde de una guerra comercial? ¿Está Canadá realmente dispuesto a cortar el suministro eléctrico en respuesta a los aranceles? Estos dos países, que antes eran inquebrantables aliados, ahora están tomando medidas de presión mutuas. Si Canadá decide cortar el flujo de energía, los estados vecinos podrían quedarse a oscuras. Este conflicto ha generado titulares en la prensa de ambos países. Algunos creen que es solo una advertencia, pero otros temen que la amenaza se haga realidad. El 3 de marzo de 2025, un portavoz del gobierno estadounidense declaró a la prensa: Canadá es un socio estratégico y un aliado histórico. Los aranceles fueron impuestos por razones de seguridad nacional y comercio justo. El presidente estadounidense se dirigirá al Congreso el 4 de marzo para reafirmar su postura sobre la guerra comercial. Sin embargo, algunos asesores han advertido que un mayor deterioro de las relaciones con Canadá podría tener graves consecuencias, incluidas interrupciones en el suministro eléctrico en la región del Medio Oeste. A pesar de esto, la administración estadounidense mantiene su postura firme, argumentando que las tarifas son necesarias para proteger los intereses nacionales. Pero, ¿es viable que Canadá implemente una restricción tan severa? Expertos energéticos explican que la infraestructura eléctrica entre Canadá y Estados Unidos está completamente integrada. No es tan fácil como apagar un interruptor. Sin embargo, Canadá podría aplicar restricciones parciales, como reducciones en la capacidad de transmisión. Canadá vende miles de millones de dólares en electricidad a Estados Unidos anualmente. Si se produce un apagón, tanto la industria estadounidense como la economía canadiense sufrirán. Algunos analistas ven esto como una estrategia diplomática para presionar a Estados Unidos a levantar los aranceles. El primer ministro canadiense ha dejado claro que su país no aceptará medidas comerciales injustas. Además de la electricidad, Canadá podría restringir la exportación de recursos clave como níquel y acero, lo que afectaría la producción manufacturera en Estados Unidos. A pesar de los riesgos, Canadá parece estar dispuesto a asumir pérdidas económicas si esto le permite defender su soberanía comercial. Este es solo un capítulo más en una creciente crisis comercial en Norteamérica. México también ha sido afectado por los aranceles y podría tomar medidas similares en sectores como la agricultura y la industria automotriz. El futuro de estas relaciones económicas sigue siendo incierto. La cuestión es si estas tensiones se resolverán mediante el diálogo o si se intensificarán hasta un punto de no retorno.